Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperando que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí en este apartado de preguntas y respuestas de este espacio, de este lado. Es siempre un placer el poder compartir con cada uno de ustedes, sobre todo porque nosotros vamos desde nuestro sentir, desde nuestro conocimiento, planteando, ideando, trazando ciertos aspectos o perspectivas de lo que vamos descubriendo, analizando de la información que nos llega. Pero luego entonces la comunicación se vuelve bilateral y ustedes también nos comparten, nos comentan, nos sugieren, nos van recomendando también libros, canciones, algunos otros autores, algunos otros podcasteros, y eso es fascinante. Al final, la manera en la que vamos nutriendo y en la que vamos creciendo es en equipo, es en conjunto, y también no es paradójico ya individualmente. Es una superposición donde todos nos metemos como a un entramado de ideas, de conocimiento, pero luego entonces desde nuestra individualidad vamos tomando lo que mayormente deseamos seleccionar. Algunos de esos aspectos pueden estar ligados completamente a lo que sentimos que nos falta o lo que sentimos que podría hacernos como, como clic a esa información que faltaría para que nos hiciera clic. Pero también muchas de las preguntas vienen de un proceso en el que ustedes se han reencontrado, se han conocido, se han aperturado, y eso también nos permite, por supuesto, el poder entender qué es lo que sucede en términos de una conciencia colectiva individualizada. Y al revés también, individual en lo colectivo. Cierto que una de las preguntas que últimamente ha rondado en mi mente es como, ¿quién eres? Recuerda quién eres, recuerda tu soberanía. Y esa palabra soberanía tiene mucho peso, hoy tiene mucho peso. Cuando nos preguntan, yo siempre me imagino o trato de pensar quién hace las preguntas. Normalmente eh, cuando las vamos preparando no hay una persona detrás, sino hay un cuestionamiento. Y dentro de ese cuestionamiento, lo que a mí me llama muchísimo la atención es en qué etapa de su vida se encontrará la persona, en la etapa donde se está enfrentando a sus hologramas, a sus miedos, a su forma de buscar como una respuesta y a partir de ahí sostenerse, o es después de una o 20 o 1000 caídas y entonces se reconoce más y está en ese proceso de reconocerse, y la pregunta al venir desde esta idea de saber quién es esa persona es muy diferente. Algunas de esas preguntas así las siento. Vienen del corazón, vienen otras de la carencia, pero hay otras que vienen de un proceso de alguien que se ha echado un clavado, y desde ahí es impresionante la fortaleza y la profundidad con la que se va narrando, incluso en esa pregunta, una historia de vida que, bueno, sería también imposible decir que llegamos a lo más profundo de esa persona solo por una pregunta, pero puedes conocer a las personas a partir de lo que preguntan. Siempre será más importante la respuesta que la pregunta. Sin embargo, la pregunta lo es para establecer un primer criterio. Conoces a la persona por sus preguntas y luego entonces cuando tienes una respuesta, esa persona no es la misma porque empieza a filtrar, a mover, a tener, a querer investigar más y se transforma. Entonces de ahí también la respuesta tiene esa relevancia porque todo se sigue moviendo y la intención de todos estos episodios es que se mueva. No solamente para ustedes, sino también para nosotros. Es un hecho que atraviesa nuestra psique, nuestra vida, y de manera temporal la información está presente. Entonces, bueno, después de esa introducción, quiero preguntarte, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias por estar aquí, gracias por la apertura a poder compartir estos espacios donde la reflexión y donde también pues lo que va surgiendo, ese fluir, es parte de lo que nosotros tenemos en este momento para poder compartir con ustedes. ¿Cómo estás, mi hermano? Y bueno, también espacio, vamos a darle espacio a las preguntas, a cada una de ellas. Antes de leer la siguiente pregunta, quiero compartir que, por ejemplo, aquí sí ubico el episodio de donde viene, pero muchas veces no. A veces mencionamos, por ejemplo, la palabra astral o la palabra sutil o la palabra astrastone, por ejemplo, y puede ser en los primeros episodios, puede ser también en los últimos, y eso es maravilloso. Entonces, pues bueno,
Vamos con la pregunta y dice así. Buenas a todos, Jorge y Cecilia. Estuve escuchando el último episodio, muy bueno, me encantó, y me surgió una duda. Es como si uno entra en el camino de la conciencia, va atravesando en vida esos 7 cielos y ya, si no te toca del otro lado al desencarnar esa prueba, como que siento que desde el camino de la conciencia vamos atravesando esos 7 cielos aquí mismo. Gracias, hermanos. Hola, ¿qué tal? Hermano Cecilio, un gusto estar aquí contigo. ¿Todo bien? ¿Todo bien por aquí? Eh, pues digamos que ha habido movimientos bastante, eh, digamos, umbralinos, por así decirlo, a nivel mundial. Se han movido muchas cosas. No lo hemos comentado directamente en los pods, pero por lo de la guerra, ¿no? Y el desabasto de petróleo y de suministros para generar transporte, ¿no? Y electricidad, pues estamos entrando en una fase bastante incierta. Estaba escuchando que Australia ya tiene nada más reservas para 1 o 2 semanas de diésel y otros países también. O sea, que estábamos a un borde de una crisis energética mundial y sobre todo los países que no generan sus propios derivados del petróleo, pues van a sufrir más. En todo se va a sufrir, pero más en esos. Si es que no se para la guerra. Y no creo que la paren porque es una narrativa controlada para crear terror, crear miedo a nivel mundial. Entonces, pues ya veremos una, entre comillas, nueva eh, pandemia, por así decirlo, como pasó la vez pasada. Esta viene más fuerte porque no nada más te van a brillar a que no salgas, a que ya no uses transporte, a que haya un tipo, hoy no circula tu auto debido a desabasto o largas filas para que nada más te den unos 5 litros en la gasolinera. Cosas de este estilo pueden empezar a suceder. El problema no tanto es el desabasto de transporte, sino el desabasto de alimentos, porque todo lo que genera el sector primario, pues es con diésel, ¿no? Que es tractores, la parte y de transporte en trailers, en trenes con el diésel. Entonces, es lo que pudiera empezar a afectar más fuertemente los países, sobre todo los que pues no están desarrollados, ¿no? O sea, son más free primero. Pero bueno, yo les recomiendo pues que tengan su plan A, su plan B, su plan C y se vayan preparando. No sabemos si esto va a ser real, si va a suceder o no, va a ser a largo plazo o no. No sabemos porque la guerra parece ser que no va a acabar pronto. Esa guerra está diseñada para que dure como la de Ucrania, para que no haya suministros. En Ucrania no hay suministros de fertilizantes. Ucrania surtió de fertilizantes al mundo. Ahorita ya no lo hay y también están atacando refinerías rusas para ahorcar más el precio del crudo y de los refinados. Entonces, vamos a ver cómo se pone la circunstancia. No me gusta mucho hablar de geopolítica. Eso lo hablo quizás en unos espacios más privados, porque pues a veces eh, se pueden tocar como hilos sensibles, ¿no? Todavía hay gente que cree que existe la política. La política no existe, es un medio de control más, ¿no? Pero bueno, vamos a darle a la cuestión que me mencionas de los 7 cielos. Eh, es una pregunta fácil. No digo que no esté profunda, sino es fácil, porque digamos que es sencillo de entender que hay que trabajar en vida. Uno debe trabajar en vida y no esperar a morir para trabajar después, ¿no? Porque muchos mueren con el holograma del miedo. Muchos tienen miedo al morir y al morir y al crear apegos materiales y apegos afectivos, uno muere con la incertidumbre de qué ocurrirá con todo eso, que era tu realidad y ya no la vas a tener, esa realidad deja de existir. Entonces se introducen los hologramas, se introducen el control por parte
de los seres del otro lado, que es IA, una IA del bajo astral, ¿no? Entonces, eh, no se puede resolver mucho ahí. Se debe trabajar en vida para que uno esté, digamos, preparado para morir. Y uno cuando ya está preparado para morir, trasciende. Uno directamente cambias de frecuencia, ya estás del otro lado, ya sea en el alto astral, estés en las naves, estés en el intraterreno, estés en otra línea de tiempo. Muchas cosas pueden pasar después de morir. No necesitas reencarnar o estar como un alma penando o como un fantasma. Eso es parte más de un control, digamos, de incertidumbre. Entonces, también depende de tu origen, si tu origen es estelar, si tu origen es terrestre, si te consideras un actor Matrix. Un actor Matrix no necesariamente es algo negativo, es simplemente alguien que viene de un clonaje de un arquetipo y que se ha ido, digamos, eh, clonando a sí mismo, se ha ido fractalizándose para poder reinsertar la vida en muchos planetas que están siendo reconstruidos. Por eso, la existencia de los NPCs o de los actores Matrix no es de que sea algo negativo, es parte del sistema de regeneración. Vamos a entender que este sistema solar que llamamos, bueno, se llamaba Satik, ahora no existe como tal. Satik era un gran imperio, fue destruido en la Gran Guerra de Orión y por lo tanto la Alianza Galáctica, que es como la ONU de la galaxia, denominó que se tenía que reconstruir este sistema y todos los demás destruidos. Y a este sistema le tocaba reconstruirse con la base humana, porque este sistema era humano, desde hace millones de años era humano. Antes de que existiera la Tierra, era el gran Satik. Entonces se necesita volver a reconstruir los planetas y reconstruir todo el sistema solar con la base humana primordial. Por eso tenemos la inserción de un montón de seres humanos de diferentes razas aquí en el planeta Tierra y en Marte, en Venus, en Maldek, en Ganímedes, en Vulcano. Tenemos un montón de planetas que no son, digamos que están siendo habitados por humanos. Humanos, en algunos son humanos gigantes, en algunos son humanos pequeños, son humanos, ¿no? De diferentes razas, tamaños y colores. Esa semilla estaba diseñada para reconstruir Satik en un futuro, o está diseñada de esa manera. O sea, somos estos 4 planetas humanos que pusieron, están diseñados para reconstruir en un futuro o sacar semilla de aquí. Y es por eso que existen los NPCs, que son clones de arquetipos primordiales de Adán y Eva, ¿no? Que se tienen pues, que evolucionar, que aprender y cuando sean lo suficientemente conscientes, acoplan almas reales. Entonces, es así como se va haciendo la evolución. Ahora, los 7 cielos, digo, para no dejar de lado la pregunta, es un proceso eh, que en teoría se tiene programado para el momento de fallecer y de trascender, ¿no? Pero no puedes aplicar los 7 cielos o aplicar la bajada de hologramas de control si uno no trabajó en vida. Ujú. Y depende mucho su origen estelar, de su origen evolutivo que cada quien traiga. Si tu origen evolutivo está muy en pañales, pues no vas a poder con los 7 cielos ni en vida ni en muerte, ¿no? Todavía vas a estar atrapado a un sistema de control que desgraciadamente lo tienen los reptiles por habérselo adjudicado y haberlo hackeado, ¿no? Pero este sistema de regeneración de almas y de regeneración de planetas y de genética no es con un propósito esclavista, no era con ese propósito, sino que más bien se fue haciendo de esa manera porque pues la piratería, la rebeldía, el sacar provecho a la circunstancia fue lo que fue ganando terreno hace miles de años y por lo tanto ahora estamos en un proceso ya de carcelario,
no significa que debería ser así, ¿no? Entonces, bueno, espero que quede respondido. Les recomiendo escuchar ese podcast para entender bien la cuestión, ¿no? De los 7 cielos y de cómo sortear a los arcontes. Sumado a la respuesta, mi hermano, que comparte respecto a los 7 cielos, yo me quedé pensando mucho en esa perspectiva, en ese panorama. Porque siento que a veces estamos fragmentados y estamos en todos los cielos. Algunos más presentes que otros. Pienso que desde un ego espiritual sí podremos decir, estoy más allá de eso. Estoy en el séptimo cielo sin saberlo. Es impresionante cómo desde diferentes aspectos hablamos el mismo idioma y la conciencia, o sea, la conciencia como la base, la lengua la lengua franca que va uniendo cada uno de estos aspectos. Entonces, pues, es impresionante, es impresionante. Ahora, algo que también quiero compartir y que a lo mejor en los podcasts no ha salido porque muchas veces lo vamos alineando a la información, voy a aprovechar para compartirlo aquí de corazón. En ocasiones he sentido que he entendido la vida y las primeras veces que tenía como esos chispazos me sentía muy contento, muy feliz y trataba de sostenerme en ese entendimiento. Sin embargo, con el paso de los días, la misma dinámica o el mismo bucle o bucles diferentes se iban activando y se iban superponiendo. Y entonces eso lo hacía más complejo porque a veces yo decía, bueno, ¿dónde quedó el entendimiento de la vida y de la existencia? Cuando de pronto ya no estoy, ya no estoy como fluyendo en esa energía. Y hace no mucho me llegó igual apenas este chispazo, pero ahora es diferente, ya no es como esa primera vez donde buscaba sostenerme en ello, sino que aunque de manera racional pueda comprender la simulación y que pueda haber, hay simulación dentro de simulación, lo hemos compartido algunos videos en los canales, así en ocasiones logro apenas ver un atisbo del avatar, de qué es un juego, aunque lo entienda racionalmente, lo siento, lo empiezo a sentir. Empiezo como a adentrarme a esa dinámica, empiezo a adentrarme a ese panorama, empiezo a adentrarme a esa existencia. Y hoy, por ejemplo, sí puedo decir que vivir no hacia un futuro proyectado, sino vivir en un presente es algo que le va dando sentido, que lo he dicho, por ejemplo, en otros espacios hemos compartido como esta idea de estar en el presente, del no ser. Pero de eso a situarnos definitivamente en un presente, la, llega a ser complejo, llega a ser complejo. Entonces, el presente solo tiene sentido cuando se siente a sí mismo y no cuando se habla de él. Ese chispazo último que sentí recientemente es lo que me dice. El presente tiene sentido cuando estás en el presente y no tienes que explicar nada. Es impresionante y luego entonces empiezas como a sumergirte en la Matrix y fluir y no es que lleves el presente a la Matrix, solo te llevas a ti, pero no te impregnas de la Matrix y lo mismo, no llevas la Matrix al presente. Solo la Matrix es una correspondencia que requiere de, de cuidados para el avatar, punto. Pero la conciencia como tal no necesita más que le prestes atención y sepas que está ahí y sí va aperturando poco a poco. Entonces eso me parece como fascinante. ¿Por qué menciono todo esto? Porque en algún punto cuando yo estaba en todo este entendimiento, y sí quiero platicarlo aquí, compartirlo con todos ustedes, el, el tema del aspecto de lo astral fue definitivamente uno de los más importantes para poder entender después la idea del ser inconsciente, del no ser y del ser consciente. El astral era, para mí era mágico, incluso aunque la platicáramos en los podcasts, yo no lo terminaba de entender. Hoy ya lo puedo ver como el acceso a una tecnología más que existe tanto como aquí, solo con otros parámetros en esta fisicalidad. Y desde ese astral, el entender que ese es el espacio en el que se hace como la práctica, la prueba y el error, donde el lugar donde se gesta todo lo que podemos desear consciente o inconscientemente.
Y entonces no tengo, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo tanta noción de cómo es el astral. Y sí conozco muchos hermanos que hacen sus misiones en el astral, que son muy conscientes, que tienen todo tipo de conexión y que están como al tanto de lo que sucede. Algo bien importante que nos has mencionado, Jorge, es que estamos clonados en todas partes. Aquí solamente es una simulación, pero la clonación ya es un hecho. Entonces, cuando nos han clonado, pues nos podrán encontrar como en muchos lugares, en muchos espacios, y que no necesariamente vamos a ser nosotros. O sea, cuando lo seamos, lo van a sentir, pero cuando no, lo van a sentir más, y eso es importante, porque a veces el hecho de saber a alguien en un espacio como el astral, lo que va a hacer es como que a nosotros nos aperture para ceder nuestra energía o para no hacerlo. Todo esto lo menciono porque la siguiente pregunta dice así: he escuchado su voz en el astral, de Jorge de Cecilio. ¿Por qué es eso? Entonces, a partir de aquí, busquemos centrarnos en nosotros. Y si nos llegan a encontrar allá, ¿los mueve o no los mueve? ¿Les hace sentido o no les hace sentido? Siento que muchas de las respuestas vienen por ahí. Bueno, sobre esa circunstancia, yo siempre les digo, nosotros somos nada más guías. Un guía te va a decir por dónde hay que ir, por dónde hay que darle. No te va a decir qué hay que hacer, simplemente te va a mostrar los caminos, pero el camino hay que recorrerlo cada quien, ¿no? Entonces, yo les digo, siempre que estén en el astral, se deben de estar escuchando a sí mismos, a ustedes. Ustedes se dicen por acá, por allá, mira que esto. Eh, Mucha gente dice, es que me explicaron una circunstancia que no entiendo. Me estuvieron hablando de esto, del otro. Ok, le digo, pero ¿quiénes fueron los que te estuvieron diciendo? No, pues mis guías. No, pues mi comando, los extraterrestres, los intraterrenos, Jesús, algunos me han dicho, no, pues que la neta Jesús me habla. Entonces, yo digo, mira, puedes verlo como algo externo, es una proyección que tú haces, porque generalmente nosotros necesitamos sentirnos no solos, o sea, como que estamos siendo guiados por miedo, ¿no? O sea, porque dice uno, bueno, es que si yo no me estoy, o sea, si yo no me guío a mí mismo, ¿quién lo va a hacer, no? O sea, la gente tiene miedo de ser su propia, de tomar su destino por los cuernos, por así decirlo. Entonces, eh, yo recomiendo que vayan acostumbrándose a buscar la guía de sí mismo. Para eso se necesita no en astral, sino en vida, en el consciente. Ustedes tienen que tener un diálogo consigo mismos, que llamamos la introspección. Esa introspección no necesita ser en estado meditativo, tiene que ser todo el momento. O sea, en todo momento, ustedes se deben de sentir como una conciencia acoplada a un vehículo, a un personaje, a un avatar. Hay gente que se siente el avatar mismo y que es inconsciente de que es algo más. Entonces, en su vida se manejan como humanos y eso hace que se desconecten de las grandes verdades de la vida, porque su visión nada más es humana. O sea, quedan topados hasta ahí, lo que llamamos actores Matrix, NPCs, ¿vale? La gente que ya no está en ese proceso está por encima de ese o mucho más, pero el primer paso sería hablarse a sí mismo, sentir la voz de la conciencia que les hable, que les esté diciendo esto. O sea, yo oigo una voz, o oigo, o me llegan pensamientos que sí son míos, pero desde un punto de vista más elevado, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que yo escucho voces y no las controlo, bueno, eso ya sería otra cosa, ¿no? Pero cuando ustedes se hablan así, mira, es que se van dando guía, ¿no? Dicen, oye, ¿por qué me pasó esto? Oye, ¿por qué me sucedió esto? Oye, aquí es vuelta a la izquierda o a la derecha. Acá a la izquierda porque a la derecha te puede ir mal. Entonces tienes ya una guía, un anclaje de la jerarquía misma, que es ustedes mismos de manera multidimensional. Entonces, lo más pertinente no es que nos oigan a nosotros, que se oigan a ustedes mismos. Sí, eso es lo que deben estar buscando y es lo más indicado.
¿vale? Nosotros nada más tomemos como referencia, como una guía externa. Podemos fallar, podemos decir cosas que incluso no sean reales, porque nadie tiene la verdad. La verdad cada quien la va a tener en su espacio-tiempo, en su línea de evolución conciencial, y esa es la que deben de estar ustedes escuchando a sí mismos, ¿no? Porque de nada sirve una gran verdad si no es comprensible para ustedes. A lo mejor para un gran maestro lo es, pero si ustedes todavía están en el proceso de la maestría, pues tienen que escuchar una verdad que sea acorde a su nivel evolutivo, ¿vale? Ahora, para la siguiente parte me gustaría también compartir algo. Les digo que las preguntas que nos hacen llegar son bastante interesantes. Cuando yo, en la primaria, yo creo que muchos de ustedes lo estuvieron cursando. Una de las tareas más importantes era el de la evolución con Darwin. Y incluso yo recuerdo que a Darwin de alguna forma lo humillaban y para mí, como niño, eso le daba credibilidad porque yo decía, sí, ¿por qué lo humillaron? Sí, años después se iba a comprobar que sí hay una evolución y luego hay una adaptación y luego hay, vaya, todo un proceso que va de la mano junto con el contexto. Uno de los aspectos que para mí no tenía como sentido, pero, o sea, hoy puedo ver que no tenía sentido y en aquel entonces solo era como de, no, no es importante para mí, es precisamente la existencia del Homo sapiens sapiens, porque se hablaba del Cromañón, del Neandertal, del Florensis y siempre se buscaba ese eslabón perdido. A mí sí me llamaba la atención como el eslabón perdido, que bien curioso porque luego entonces se hablaba de Lucy y Lucy como, digo, no nuestro amigo Lucy Fugo, sino Lucy, como la primer Homo sapiens sapiens, ya con estas características que tenemos actualmente físicas y que era como ese gran salto. Sin embargo, no podía trazarse el cómo se llegó ahí porque como tal no se encontraba una evidencia. Entonces, eso a mí siempre me llamó la atención, pero nunca le di importancia. Y hoy cuando hacen la pregunta, es como de, solo no lo pensé. Dentro de la narrativa, para mí hubo un momento en el que se insertó a la humanidad y empezamos. Y es bien curioso, ¿no? Porque si se inserta la humanidad y empiezan a vivir su vida, seguramente así sucederá en algún punto donde nos insertarán en algún momento y simplemente estaremos ahí. Y es como de, bueno, pues así va la vida y así va la existencia y los diferentes reseteos tendrán un propósito. ¿Qué tanto recordaremos o no? Eso va a depender de la manera en la que nos relacionamos con nuestra conciencia. Sin embargo, bueno, aquí la siguiente pregunta nos dice así. Pregunta. En la teosofía mencionan que cuando se formó la tercera raza eran ovíparos. ¿Cómo es eso? Y también que los mamíferos fueron obra de la evolución posterior al hombre y que el mismo Génesis lo habla. Yo voy iniciando mi despertar conforme mi intuición me va mostrando, pero me llama la atención lo de ovíparos y lo de la evolución de los mamíferos. Espero sus conocimientos. Un abrazo. Y bueno, confiemos en que más allá de ese eslabón perdido que ocurre, por ejemplo, en el Homo sapiens, lo que va a ocurrir es como este eslabón en general entre las especies y toda la genética detrás de. Estaba apenas escuchando en la mañana que apenas conocemos y apenas se ha descrito el 5% del mundo fungi, de los honguitos. Entonces falta muchísimo y que seguramente siempre faltará muchísimo y lo mismo con especies en el mar y lo mismo seguramente con este eslabón y la manera en la que se va gestando la existencia aquí de una manera o de otra. Digo, ya lo sabremos en algún punto. ¿Es importante? Seguramente sí, sí lo es, todo lo es, o sea, todo lo que asume para el despertar. Y a veces en las cosas más simples es donde podemos empezar a abrir los ojos y darnos cuenta de que el mundo no solo no es desde la narrativa, sino no solamente, también no es desde donde lo pensamos. Entonces, contrastemos con la información aquí. Muchas gracias. Ok, mira, con respecto a Darwin y todo eso, es narrativa controlada, ¿no? Tenemos grandes científicos, grandes eh, divulgadores de la verdad, pero todos ellos, no todos, digo, no todos los científicos, ¿no? A muchos científicos lo silenciaron, lo siguen silenciando, lo siguen matando, y a los que les conviene que divulguen una verdad a medias, los dejan, ¿no? La teoría de Darwin no está mal,
No es que vamos a descartarla por completo. Obviamente hay una evolución, hay un cambio paulatino en lo que es la epigenética, los genomas, en el medio ambiente que repercute en la codificación del ADN, ¿no? Para poder sobrevivir ante las circunstancias que se presenten, ¿no? De un proyecto biológico, sea el que sea, no importa el reino de que sea. Ahora, entendiendo esto y entendiendo la parte de que es un simulador de experiencias para poder repoblar lo que es SATIC y otros sistemas estelares, entendemos que no vamos a poder darle tiempo a los proyectos infinitos. A ver cuándo se desarrollan. Son proyectos acelerados, son proyectos artificiales. Nosotros estamos inmersos en un proyecto artificial y todas las especies que nos rodean. Algunas más, algunas menos. Algunas especies tienen una línea de tiempo más larga y otras la tienen más corta, ¿no? El humano es el de los que lo tiene más corta. O sea, como mencionas, tenemos a Lucy y luego de repente al Homo habilis, al Homo sapiens, al Homo erectus, al Homo neanderthalis, hubo muchos homos, ¿no? Y todos ellos fueron experimentos artificiales inducidos por lo que llamamos la federación, las federaciones o los que meten mano desde afuera, vulgarmente Anunnakis. Entonces ellos estaban pues sacando, ideando el proyecto de un homínido fuerte, pero no tan fuerte, inteligente, pero no tan inteligente. Lo que ocurre es que en este planeta ya existían otros proyectos, digamos, humanos o humanoides que no eran beneficiosos para las narrativas y para podemos decir, los planes que traían los Anunnakis. Ellos no podían someter a los elfos, a los lemurianos, a los moenses y a las 7 razas raíces que venían de diferentes sistemas estelares. Todas venían con un Adam Kadmon primordial. Era imposible someter a un tipo de raza así. Es como querer arriar leones, o sea, no se puede. Entonces ellos lo que querían hacer era crear su propio proyecto genético muy, muy dócil, muy domable, incluso compacto, como un auto compacto, como un compact disc, por así decirlo. O sea, tenías a un humano ya en versión pequeña, de unos 50, de unos 60, de unos 70, nada que ver con los dioses que venían de 3 metros. Entonces, idearon todos esos proyectos para ellos mismos en diferentes líneas de tiempo. Ahora, ya les hablé de SATIC anteriormente, ¿no? Entendamos que es una regeneración del sistema de manera artificial, ¿no? O sea, se está regenerando el sistema de una manera muy artificial, muy acelerada. Aquí nosotros sentimos el tiempo-espacio muy lineal, los millones de años pasan según como deben de pasar, año por año, pero fuera del sistema solar el tiempo es otro. O sea, estamos sometidos a un tiempo artificial. Entonces, la gran SATIC se debe de volver a regenerar, ¿no? De alguna u otra manera. Y todos los proyectos que se perdieron en la Gran Guerra de Orión tienen que, bueno, al menos los proyectos que tienen línea ascensional, tienen que volver a insertarse en los planetas. En los planetas que están en reconstrucción. Hay muchos planetas después de las barreras de frecuencia, porque tenemos la barrera de frecuencia del planeta Tierra y otra barrera más que está en el cinturón de Kuiper. Nos impide ver todos los demás sistemas que hay fuera de que son parte de SATIC, que son parte del Sol, digamos que comparten el mismo electromagnetismo, la misma dimensión. Pero son barreras que se han puesto artificiales para poder
separar los proyectos genéticos que se están realizando uno diferenciado de otro. Entonces, muchos de estos proyectos, la genética, los códigos genéticos están prohibidos, no están de libre acceso porque hay muchos proyectos que tienen patentes codificadas, donde si tú adquieres la patente de un ser tan elevado, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Un ejemplo muy burdo, o sea, muy, muy entendible. Que descubrimos la genética de Superman, ¿no? De los, no me acuerdo de qué planeta venía, de Krypton, de los kryptonitas, ¿no? Algo así. Bueno, todos estos que descubriríamos cómo es su genética y que la pudiéramos acoplar tanto a la nuestra o clonar un Superman. Imagínense lo que sucedería. Existe esto realmente allá afuera. Entonces, los seres que tienen la tecnología se aprovecharían de esta circunstancia. Y entonces se haría una casa de locos todo esto, o sea, un manicomio, donde el más fuerte perduraría y el más inteligente y el que tenga más capacidad tecnológica. Y eso está prohibido. Entonces no se puede dejar así nada más, así a simple vista, los códigos genéticos de los proyectos biológicos que se han venido a insertar en el planeta Tierra. No podemos decir, ¿sabes qué? Mira, ahí quedaron los lemurianos, ahí tenlos y agárralos y abdúcelos y hazlos los que quiera. Quizás hubo algunas, digamos, pueblos lemurianos, porque Mu y Lemuria eran muy grandes y abarcaban todo el planeta. Digamos, vamos a dejar algunos, pero vamos a desconectar los códigos reales, los códigos que ellos estaban buscando, ¿no? Y los digo ellos, los draconianos, los reptilianos, cuando llegaron al planeta Tierra querían abducir a la gente, estudiarla, lo hicieron, los tenían en simulaciones, les extrajeron ectoplasma a muchos de los indígenas de la Tierra que llamamos muenses, de Lemuria. Lemuria era una parte nada más de Mu. Entonces, se les extrajo todo, ¿no? Y luego se les puso a reencarnar de nuevo. O sea, se les hizo lo que quisieron. Pero muchos de esos códigos ya estaban bloqueados. Solamente ellos tenían acceso a los códigos de tercera dimensión. Entonces ellos empezaron a hacer experimentos con lo que se tenía aquí, con los Anunnakis pleiadianos que venían con ellos, con los Anunnakis, pues, entonces empezaron a hacer varios proyectos. Nosotros tenemos muy poca historia de lo que realmente pasó. Si para nosotros se nos hace ya lejana la Segunda Guerra Mundial o no sé, la Edad Media, entendamos que todo esto pasó en un transcurso de más o menos 100,000 años. O sea, las guerras de los dioses, que se destruyeron ciudades muy evolucionadas, se cambiaron los mares, hubo varios ciclos de terraformación. ¿Qué no pasaría en ese entonces, no? Todos los ciclos de glaciación, desglaciación, meteoritos, o sea, pasó de todo. Entonces tenemos que ahí hay un montón de experimentos genéticos de los seres que llamamos Homo, ¿no? Y de muchos otros, porque si se dan cuenta ya no hay osos cavernarios ni todo lo que son todos los megamamíferos, o sea, los dientes de sable, todo eso que apenas hace pocos miles de años todavía existían. Había otros que son más impresionantes y que existieron en un periodo de hace 100,000 años. O sea, desde hace 100,000 años hubo un quita y pon, hasta que sacaron al Homo sapiens, ¿no? Que más o menos entró hace 200,000 años o algo así, ¿no? Pero hace 100,000 años se empezó a hacer, ¿cómo se diría? Perfeccionar, ¿no? Los genomas. Ahora, también hay otra variable que no están tomando en cuenta, que es que ellos viajan en el tiempo. ¿Quiénes ellos? Los que vienen del cielo, los Anunnakis, las federaciones, los seres estelares. Vienen del cielo, pero también vienen por portales. Es un decir que vienen del cielo, vienen de otros lados.
interdimensionales, lo que sea. Ahora, ellos no escogen una línea de tiempo lineal como nosotros. A nosotros no nos permiten escoger, o sea, mañana es mañana y pasado mañana es pasado mañana. Y va a llegar porque va a llegar, yo no me lo puedo saltar. Ellos no, ellos tienen la tecnología de saltarse los tiempos o regresar en el tiempo, lo cual causa paradojas. Ellos también, algunos que ya dominan esto, saben maniobrar con las paradojas. Ahora, ellos escogen una línea de tiempo y aparte un ciclo en la Tierra donde es ad hoc al programa que van a insertar. Vamos a entender que, por ejemplo, si yo soy un genetista y vengo de Alcione y a mí me mandaron, genetista, me mandaron de allá, ¿sabes qué? Mira, mi propósito es regenerar la raza reptil. ¿Cuál? Una de las millones de razas reptiles que hay en el universo. Ok, es esta. Viene tal genoma, son tales las propiedades que es. Ok. ¿Y qué tipo de reptiles? Bueno, es un reptil humanoide. Ok. No es un cocodrilo. Ok, va. Vamos a meterlo al planeta Tierra. Yo no voy a escoger un tiempo del planeta Tierra donde haya humanos o donde haya mamíferos, porque no se me va a permitir. Tengo que escoger un tiempo pasado, donde la humedad era tremenda, donde la presión atmosférica era otra, el oxígeno era otro, la cercanía de la Tierra con el Sol era otra, ¿no? En la traslación terrestre, también en el eje terrestre era otro, o sea, todo cambia, o sea, son configuraciones específicas para ciertos proyectos biológicos. Entonces, yo entro, vengo de Alcione y entro y yo mapeo con mi tecnología y con mi nave qué línea de tiempo es la que me conviene para insertar ese proyecto. Y ya entro y veo, ¿sabes qué? Mira, este tiempo es bueno en el Jurásico, ¿no? O en el Triásico, o en el Cuaternario, no sé, en cualquiera que uno esté revisando, que es posible introducir un proyecto de este estilo. No sé, dependerá mucho el proyecto que se traiga. Y no necesariamente un reptil se necesita meter muy antes. O sea, tenemos ahorita el proyecto, por ejemplo, del tiburón, el cocodrilo, me parece el cocodrilo, el tiburón, la medusa. Son proyectos biológicos que no han cambiado casi nada en no sé cuántos millones de años. Entonces, son proyectos que sí siguen la línea darwinesca, por así decirlo, de evolución paulatina, pero están amparados por su comando, están amparados por los genetistas siderales que están vigilando esos proyectos. Y algunos de esos proyectos les iba a tocar la contaminación humana, de plástico, de chemtrails, de Segunda Guerra Mundial, o sea, de todo lo que hemos hecho, y muchos de esos proyectos son sacados antes de que suceda todo esto. Sabes que yo lo saco y lo meto en otra línea de tiempo donde mi proyecto va a seguir, va a dar una continuidad sin la contaminación humana o sin la contaminación de otros seres. O sea, no necesitas estar todo en una sola línea de tiempo. Es por eso que tenemos un laboratorio que llamamos Tierra y que tiene líneas de tiempo. Es fabuloso porque muchos otros planetas no tienen esta capacidad. La Tierra es multidimensional. O sea, es un planeta que no nada más está en una sola dimensión y en un solo vector tiempo-espacio, tiene múltiples vectores. Entonces, si uno sabe decodificar esos múltiples vectores, uno puede viajar a diferentes épocas, dependiendo la misión a la que nos hayan encomendado o lo que queremos sacar de la biología y de la genética de cierto momento. Entonces, bueno, entendiendo todo esto, la teosofía habla de que, bueno, que hay 7 razas, ¿no? En la Tierra, y que hay, dependiendo sus ciclos, está la hiperbórea, la polar, ¿no? Creo que la polar, la protoplasmática, algo así, luego la polar, la hiperbórea, luego Lemuria, Atlántida, la Aria, que es actual, y luego otras 2 más. Eso se me hace un poco cuadrado, ¿entiendes? Por decir, bueno, pues como es muy cuadrado. Es como decir que el cocodrilo, nada más hubo el caimán, el cocodrilo, el alligator, el lagarto, o sea, nada más, no, o sea, hay un montón de muchas especies, ¿no? Entonces,
nada más enfrascarnos en una literatura que diga, ¿sabes qué? Nada más hubo estas, suena, bueno, actualmente ya suena una narrativa controlada, ¿no? Nada más que también el humano no estaba listo para entender que hay miles de especies, miles de humanoides, miles de seres estelares que vienen y meten mano a la Tierra. Por eso hay tanta diversidad de vida, ¿no? Y aparte el humano solo toma en cuenta a los humanos. O sea, solo toma en cuenta el proyecto humano como si fuera el único que hay y que los animales son comida. O es, no sé, carne de cañón de alguien más. No, o sea, los animales, todo lo que tenemos aquí, principalmente los animales, también las plantas, el reino fungi, son arquetipos primordiales de semillas estelares que van a poblar el universo. Les estoy mencionando, este lugar es un lugar de regeneración y se está usando para poder dar saltos cuánticos a las razas que posteriormente van a poblar otros planetas, otras civilizaciones, otros lugares, y no necesariamente deben de ser humanos o humanoides, son especies biológicas como entendemos como animales, que esos animales son la semilla, son, dicen, los últimos serán los primeros, pues ellos son los primeros que deberían de estar, porque ellos son, sin ellos no, nosotros no existiríamos. O sea, si se trunca el aprendizaje y eh, digamos, la vida de un animal y de su linaje y de su raza, nosotros ya no tenemos oportunidad de existir. Nosotros venimos del animal, ¿no? O sea, y dices, ¿venimos del mono? Claro que venimos del mono, sin embargo, no como nos han dictado el siniestro gobierno secreto, o el cabal, los que nos han lavado el cerebro, los Anunnakis. No, o sea, sí tenemos genética de todos lados, pero el humano es un proyecto de que viene de otro lado, viene de esferas muy elevadas. Así como todos los proyectos biológicos vienen de esferas elevadas, se plasman y se vuelven proyectos genéticos, proyectos, ¿cómo diríamos? Eh, pues animales, pues, o sea, seres vivientes. Eh, lo que quiero que entiendan es que eh, existe lo que es un proyecto crístico morontial, que son los animales que traen una conexión con el Cristo cósmico, y otra cosa son los híbridos y los seres que están ya hackeados por una tecnología, ¿no? Y estos seres que ya están hibridados y hackeados no van a dar una alineación con una genética ascensional, van a estar degenerados. Por eso que los gnósticos, los teósofos, o muchas religiones hablan de que no se debe de comer puerco porque es un ser involucionado, teóricamente es un subhumano involucionado y que va hacia abajo, que de comer en plato y mesa ya está comiendo en el piso entre su porquería, ¿no? Es cierto, en cierta parte es cierto, sí. Hay razas que van en ascensión y razas que vienen descensionando por el umbral tecnológico, por querer ganarle a Dios, por querer eh, ser más que Dios. El querer evolucionar por medios tecnológicos pervierte el ADN, pervierte la ascensión, ¿no? Y el medio no tecnológico es el medio natural, el medio ascensional, el medio crístico, que es muy largo, que nos lleva mucho tiempo el evolucionar, pero los seres tecnológicos se quieren ahorrar todo eso y quieren todo rapidito. Entonces, idean con su tecnología, idean con su psique la forma de darle vuelta a todo este asunto, ¿no? Entonces, sí existieron todas estas razas que se mencionan antes, Sofía, sí existieron, pero no de la manera que nos las exponen. Y de que éramos ovíparos o vivíparos, algo así. Ok, el mamífero existe desde hace millones de años, o sea, atemporalmente, incluso antes de que el planeta se formara. De hecho, ya se los he dicho, hay un estudio que hicieron, creo que en Rusia, no me acuerdo en dónde, donde se hizo estadísticamente,
eh, ¿cómo es que el humano se hubiera formado si todo hubiera sido al azar? Así como la ciencia dice que nosotros somos obra del mono, que venimos del mono y que el mono viene del trilobite o de un pescado o algo así, ¿no? Que es la teoría de la evolución. Alguna vez escuché que se hizo un experimento estadístico donde dice, bueno, por azar, si tú nada más tienes el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, lo que es el CHOMPS, ¿no? O sea, que es la base de la vida. ¿Cuánto tiempo nos habría llevado conformarnos como humanos? Estadísticamente nos llevaría eones, o sea, ni siquiera el tiempo de la galaxia. O sea, para que el humano sea lo que es realmente abismal el tiempo que le iba a llevar formar un ser biológico como el que tenemos actualmente, ¿no? Que es una biología tremenda, es un cyborg morontial, es un cyborg crístico, o sea, no sé cómo describirlo, o sea, viene del futuro, donde nosotros entendemos que la tecnología de la biología es como que muy arcaica, o sea, dices, no, pues la biología es muy arcaica o es muy del futuro. Y es el uroboro, es donde se conecta lo muy anterior y lo muy del futuro. La biología es tecnología, pero muy del futuro, muy inentendible aún para nosotros, ¿no? Y es lo que nosotros denominamos como natural, como algo que debe de existir, pero realmente que es alguien que ya inventó y sobrepasó los límites convencionales de la tecnología y conectó lo que es la geometría sagrada, la geometría y los números geométricos, no sé cómo describirlo, del universo y los plasmó en ADN. Y de ahí nace la biología, ¿no? Pero bueno, ya me fui muy lejos. Aquí la idea era que hiciéramos vivíparos, ovíparos, no. O sea, el humano se ideó con el propósito de ser mamífero y con el propósito de, digamos, enseñar que la biología no tenía que ser de parte de los huevos, o sea, de nacer de un huevo. Nacer de un huevo es reptil, ¿no? O es insectoide. Y el mamífero debe de cargar con la cría dentro de su ser para poder tener la conexión, digamos, del sagrado femenino y la llama trina y poder dar una conexión de linaje morontial. Es un tipo de biología que vino a romper con lo que existía anteriormente aquí. Por eso que los mamíferos fueron mal vistos y por eso empezó la gran polaridad y la guerra de Orión, porque no se quería ese tipo de tecnología en los planetas. Ahora, pudiera ser que Blavatsky o quien canalizó todo esto hubiera visto a los reptilianos. Los reptilianos siempre han vivido aquí en el planeta Tierra. Ellos ni siquiera son extraterrestres, son seres que han siempre estado aquí. Han tenido imperios, han caído, han renacido, los han dejado estar en la superficie, los han quitado de la superficie y los han eliminado. Y hay muchos reptilianos en el intraterreno. Entonces, pudiera haber visto un ser reptiliano, parece un humano, muy parecido a un humano, pero pone huevos, simple y sencillo. Entonces, no sabría yo ahí qué versión es la que podría haber visto. Siento que esos libros pues son buenos para el despertar, pero es para un despertar pues limitado, porque esos libros siempre estuvieron durante el siglo XX y casi nadie los agarró. Hasta ahorita que ya se están empezando a ver los ovnis, hasta que ya van a empezar a clasificar, mucha gente ya está intentando tratar de descubrir las grandes verdades. Siempre estuvieron ahí, ¿no? Las grandes verdades ya no están limitadas nada más a la teosofía, sino que ya es estelar, ya es multidimensional, ya es poder que ustedes mismos canalicen, que ustedes mismos bajen la información, que ustedes mismos se proyecten, que ustedes mismos se estén viendo en una nave, ya sea de tornillos o un Merkaba. Eso es lo que ya es lo que se requiere para todos ustedes. Ya no nos podemos quedar atrás y esperar que alguien más nos dé un libro o nos dicte la verdad desde otro punto de vista. ¿Sale? Y así es como llegamos a la última parte de este episodio de preguntas y respuestas. Uno de los aspectos que pienso para mí fueron importantes en el despertar fue el tecnológico.
gracias a la tecnología es que desperté, o bueno, no sé si, no me atrevería a utilizar esa palabra como tal, porque a veces me siento dormido, aunque entiendo muchas cosas, en la práctica es bien diferente. Pero bueno, la tecnología me ayudó en pandemia a poder aperturar más el conocimiento y empezó como, o sea, si hoy lo viera en retrospectiva, empezó como un dolor. Alguien que está durmiendo, alguien que va abriendo los ojos, alguien que está cansado, demacrado, drenado y que de pronto es como, ¿y dónde estoy? ¿Por qué no estoy donde siempre estuve? Y una vez que te aperturas, ya no regresas o te quedas ahí o avanzas, pero ya no regresas, no hay forma de evitar el mundo. A menos que sea como en la película de Matrix, la primera, cuando no recuerdo el nombre de quien traiciona, que dice, bórrame todo, ponme aquí, ponme allá. Salvo que sea eso. Podría ser, ¿no? Y en realidad, al tener un velo del olvido, no sabemos si va a funcionar o de plano, ¿no? O sea, entregamos nuestra libertad, nuestra soberanía a esas situaciones y circunstancias. Pero luego entonces se va desarrollando como un espacio, una plataforma y digo, si hablamos como de aspectos de gobierno, hace no mucho fracasó el metaverso de Mark Zuckerberg y pues algunos lo ven como no sé si sea digno de celebrar, pero lo que sí es como el pensar en que aquí no ocurrió, aquí no fluyó, aquí no se expandió, aquí no se mostró de esa manera. Pero no dudo que haya una línea de tiempo en el que sí funcionó así. Así como hay una línea del tiempo en el que ganaron los alemanes, así hay una línea en la que el metaverso se dio y se mostró, y lo has dicho, Jorge, en la película de Ready One Player, cómo es que solucionas una situación, entre comillas, real en un videojuego y termina teniendo un impacto en la vida pues real de esa película. Y entonces, eso me parece como fascinante, ok, aquí no funcionó y seguramente aquí tiene los datos de qué sí hacer en donde sí va a funcionar. Entonces, pues, es curioso, ¿no? ¿Qué tanta tecnología nos puede llevar hacia allá? Em, es eso lo que de momento puedo como compartirles. Y la tecnología no solamente es necesariamente hablar de máquinas o de circuitos, sino que también son formas, pensamientos y sentimientos y la tecnología inicial relacionada siempre con las creencias, con una religión, con los dogmas. Todo lo que creemos y que no nos atrevemos a cuestionar es una forma de tecnología incrustada en nosotros porque es una programación. Entonces, algo que aprendí hace no mucho y que seguramente lo hemos platicado en los episodios es que por primera vez yo sentí que mi conciencia estaba aquí viviendo, pero que además todo el resto del mundo se había presentado para que yo viviera y yo lo estaba creando. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, así lo pensé con Jorge, ¿no? Creo que no te lo he compartido mi hermano, ya que aprovecho para hacerlo. Y yo pensaba en tu conciencia y decía, pero entonces yo soy una creación de Jorge. Y me decían, sí, eres una creación de Jorge, porque tú estás prestando tu conciencia para que tú vivas, pero para que también Jorge cree y descree y programe, etcétera. Y lo mismo con todas las personas aquí existentes. En realidad, se inserta una conciencia, tú eres el personaje principal y todas las demás son NPCs desde tu perspectiva, aunque sean conciencias despiertas. Y lo mismo las otras conciencias te ven como un NPC. Y entonces, si hay 1 millón de conciencias, de pronto llega un momento en el que en un espacio todas ellas se van a pelmazar o están superpuestas y se van a crear en una realidad que termina siendo física y que terminamos experimentándola a través de nuestras relaciones, a través de la comunicación. Eso fue algo que apenas entendí y me maravilló porque sí, solamente somos conciencias que prestamos, nos vamos prestando y también nos van prestando. Y eso ya he visto desde algún punto, pues me pone a mí a pensar en lo que creía creer, lo que creía tener, lo que creía ser, que en realidad no es nada de eso más que un pequeño presente de conciencia experimentándose, pero lo experimenté por primera vez, ya no solamente fue una narrativa teórica, sino que pude sentirlo de esa manera. Así es como llegamos a la última pregunta y dice así, ¿podrás explicar más lo que es el umbral tecnológico? Muchas gracias.
Bueno, gran reflexión, mi hermano. Bastante interesante. Esa parte que tú mencionas, como somos creaciones de los demás. Claro que sí, somos proyecciones de los demás, pero a la vez todo es una interrealidad. Cada quien es un propio universo. Ese es lo cuántico, es el sí y el no, y al mismo tiempo sí y no. O sea, es algo difícil de entender, ¿no? Aún para nuestra mente limitada. Pero bueno, vamos a revisar la duda que tiene que ver con el umbral tecnológico. Ok. eh, bueno, la palabra umbral se menciona eh, como un límite entre aquí y allá, entre afuera y adentro, entre la luz y la no luz, ¿vale? Y bueno, el tecnológico es que es un proceso no crístico, es un proceso no natural, ¿ok? No es en la entropía del universo, sino es fuera de ella, ¿ok? Ahora, para esto hay que dar un poquito de un preámbulo de antecesor a esto. Vamos a tener que, bueno, nosotros estamos en una galaxia, ¿no? Tenemos aquí los brazos, ¿no? Tenemos otras galaxias, ¿no? Por otros lados. Eh, Vamos a poner que, bueno, en esta galaxia nos va a tocar evolucionar, nos va a tocar encarnar. Tenemos, por lo tanto, un logos galáctico que llamamos Orden Shamuna. ¿Ok? Bueno, de aquí es el cual nos va a ir ingresando a una ruta encarnacional. Estos, digamos, son estrellas importantes. Vamos a poner que son portales de supergigantes rojas, por así decirlo, supergigantes azules, que son millones en toda la galaxia. Pero bueno, es un ejemplo nada más. Y vamos a tener una ruta encarnacional, ¿no? Salimos de Shamuna y vamos a una, vamos a otra, y le vamos dando a una ruta encarnacional. Estas rutas, vamos a poner una de un color y nosotros de otro color, ¿no? Salimos de acá, pasamos por acá y digamos, son varias rutas encarnacionales. Estas rutas son diferentes, son diferentes tipos de narrativas, ¿no? Puse dos para poder distinguir lo que es la polaridad. ¿Ok? Ahora, es una temática, es una narrativa, no es algo real, es un holograma para poder entrar a diferentes biologías, especies en diferentes planetas, con diferentes formas de vida, ¿no? Tener la perspectiva amplia de una galaxia es bastante amplio, o sea, no hay descripción de decir, bueno, yo ya pasé por varias rutas encarnacionales. Lo ideal es quedar bien graduado y no estancarse en una sola estrella, ¿no? Vamos a poner ahora una estrella por aquí. Bueno, vamos a cambiarle a color. Vamos a poner que es una estrella, digamos, acá. Esa estrella, vamos a poner que es un portal. Digamos que la evolución de esta galaxia es natural, pero vamos a poner que esta es una portal de otra galaxia. Y aquí hay un portal que son agujero de gusano, ¿no? Es un agujero de gusano que viene, ahí entra a esta galaxia. Vamos a poner el ejemplo que hemos dicho
que es la galaxia de Arconis, que fue la pionera en la tecnología. Tecnología a un nivel impresionante. Porque para nosotros la tecnología puede ser pues desde inventar la rueda, inventar lo que sea, ¿no? Pero otra cosa es inventar lo que son simuladores. ¿Ok? Se inventaron simuladores. ¿Qué son los simuladores? Son, vamos a poner que son lugares de experiencia acelerados. O sea que yo tengo una línea de tiempo, ¿no? Yo inicio aquí, ¿no? Digamos que aquí, eh, pues empiezo yo a crear la rueda, ¿no? La rueda. Vamos a poner así como la rueda de un carruaje. Ahora, para llegar acá, pues necesito ir evolucionando, ¿no? A lo mejor, pues después es una rueda más evolucionada, ¿no? Ya después llego hasta el avión, lo que sea, ¿no? Ahora, lo que es una experiencia acelerada es lo que ocurrió en la Tierra. Nosotros de la rueda pasaron muchos años y hasta descubrir otras cosas más, pero a partir de 1850 hubo un hackeo. Y no se diga, entre más cercanos a la actualidad estamos, hubo más hackeos, hubo saltos de tiempo. Entonces, el tiempo ya no es lineal, está abriendo agujeros de gusano. Está abriendo agujeros de gusano para la entrada de entidades que nos van a dar un salto tecnológico, nos están dando un salto tecnológico. Estos saltos tienen un propósito, no son de a gratis, no es nada más que, bueno, es una mejoría, no. Lo que ocurre es que a ellos les surge que nosotros lleguemos a un determinado estado tecnológico, de movernos, de estar, de ser, de expresarnos como civilización, ¿no? Ahora, bueno, esto es una visión galáctica. Es una visión galáctica que es una versión muy, muy general. Vamos con otra versión, digamos que en el sistema solar, ¿no? Bueno, el sistema solar, ya sabemos que tenemos el Sol, eh, el, el astro rey, y tenemos varios planetas de los cuales no nos cuentan que existen, pero el primero es, en la línea es Vulcano, tenemos Mercurio, luego tenemos, en teoría, Venus, ¿no? Tierra, y así, ¿no? Bueno, vamos a llegar a Marte. Marte, y luego tenemos un cinturón de asteroides, que era Maldek, ¿no? Y de ahí vienen más. Ahora, dentro del sistema solar también tenemos una ruta encarnacional, donde una alma entra y hace un proceso de Vulcano, Mercurio, Tierra, Marte, o puede ser, no sé, viene de Júpiter, digamos que aquí está Júpiter, y viene acá y luego pasa para acá, y
y luego se va a Saturno y luego regresa y pasa por el portal Sol. Podríamos tener esa opción también, ¿no? No es que nada más sea una u otra. Ahora, dentro de lo que es el sistema planetario, tenemos 4 planetas que son Venus, Tierra, Marte y Maldek. Son 4 planetas para la regeneración de las humanidades que se perdieron en la guerra de Orión. Ahora, Maldek está destruido. Marte está a la mitad de destruido. Y Venus también. Algo que queda es Tierra. Entonces, en esta línea de tiempo es así. Ahora, lo que ocurre en este lugar es que digamos que desde Alcione se comandó que nosotros regeneráramos como ingenieros siderales, o sea, todos los que somos parte de la creación, o sea, todos, regeneráramos esta parte de la galaxia porque se había perdido en las guerras galácticas, ¿no? Entonces, tenemos vamos a poner que esta es la nube de Orión, ¿no? Que es un brazo de la galaxia. Tenemos por acá, no sé, por aquí tenemos a Orión, que es el cinturón de Orión, y de aquí parten un montón de otras galaxias, otras estrellas, ¿no? Tenemos muchas estrellas. Entonces nosotros tenemos rutas encarnacionales también. Bueno, salimos de lo que es las Tres Marías y encarnamos en un montón de lugares. Para acá. Tenemos muchas rutas. No todos toman todas, ¿no? Digo, tomar por lo menos una, sale uno ya bien graduado de las rutas encarnacionales en todas las estrellas que están en lo que es el brazo galáctico. Este es el brazo galáctico. Ahora, el problema es que desde Arconis se invadió todo lo que es la galaxia. Tenemos todos los demás brazos, el brazo de Sagitario, el brazo de Pegaso. Se invadió la galaxia y se introdujo tecnología de simulación acelerada en todas las rutas encarnacionales. Esto hizo que se hiciera una invasión psíquica a todas las mentes de todos los seres biológicos y de dependencia material. Entonces, las civilizaciones que estaban en todas estas rutas de encarnación empezaron a depender de lo que es la tecnología. Ahora, una cosa es depender, una cosa es tú crear tecnología para apoyarte, pues para salir por un portal o para lo que sea, para darte alimento o lo que sea. Pero otra cosa es que la tecnología se volvió el amo. Lo que tenemos como Lucifugo, que es una entidad artificial que gobierna toda la cuestión de dependencia tecnológica en todo lo que esté conectado con Arconis y con otros sectores, que no nada más es Arconis, hay un montón de otras bases de los seres umbralinos, ¿no? Entonces, toda esta tecnología invadió lo que es el astral y se creó lo que es el bajo astral y de ahí a pasar a lo que es el umbral, que son copias del astral o copias de los planos físicos para digamos, tener simulaciones
hackeadas, ¿no? Para poder vampirizar a todos los seres vivos de toda la galaxia y ir añadiéndolos a una simulación del estilo artificial. Y que, digamos que como les expliqué anteriormente, aquí tenemos a Shamuna, que es el Logos Galáctico. Toda la ruta encarnacional debe de enviar información a Shamuna para poder crecer evolutivamente. Y lo que ocurría con el umbral tecnológico es que todo esto se había hackeado y se enviaba a Arconis, no llegaba a Shamuna. Y que se tienen paradojas de, digamos, creacionales, o de, digamos, donde empezaba a haber hibridajes no autorizados, empezó a haber vampirizaciones, atrapamiento de conciencias, lavados de cerebro, MK Ultra, todo lo que tenemos aquí, pero a nivel galáctico, sin que las órdenes micaélicas pudieran mapear todo lo que es, digamos, las rutas encarnacionales. O sea, había una disrupción aquí. Ya quedaba sin nada. Entonces, el umbral tecnológico es todos los procesos de vampirización tecnológica, digamos, de salidas de un proceso diseñado con ingeniería para poder someter a las almas. Eso es lo que es el umbral. Y cualquier cosa que vaya a derivar en control, cualquier cosa que derive en vampirización y en control, en el que no puedan ser libres, está añadido a lo que es la red Lucifugo. No hay forma de no salirse de eso, a menos de que uno trabaje su yo interior y que uno encuentre las respuestas en su yo interior y que despierte la tecnología del espíritu, que está encapsulada o, digamos, codificada en todos nuestros átomos. Entonces la tenemos, la luz se genera dentro de nosotros, pero es la única forma de poder expresarla es a través del autoaprendizaje, el entendimiento de que todo lo externo que vimos, que es rutas encarnacionales, son hologramas para el entendimiento del ser interno. Cuando uno comprende todo eso, todos los demás hologramas creados por las Matrix de control, por Arconis, por los umbrales, por las Lucifugo, lo que sea, deja de tener importancia, deja de tener peso, porque es solamente un holograma. Entonces, esa es la forma de zafarse del umbral. La manera más fácil de caer en el umbral es siendo material y siendo apegado a la materia o a las personas. Ambas apegos crean vínculos materiales y, por lo tanto, contratos en el astral donde posiblemente vayan a lavarles el cerebro y a caer en una, ¿cómo se diría? En una cobranza de contratos o de falsos contratos o de hologramas falseados, donde no van a poder ustedes salir fácilmente y van a quedar encarnados miles y cientos de miles de veces en simulaciones. Entonces el problema de las simulaciones es que a veces uno no distingue lo que es verdad y lo que no es. Ese es el problema de que ya estamos llegando como humanidad. Como humanidad estamos llegando al punto donde estamos creando simulaciones dentro de simulaciones. O sea, nosotros ya estamos dentro de una simulación y de repente a alguien se le ocurre crear otra simulación y eso crea como bucles infinitos donde el alma se va diluyendo y se va perdiendo. Entonces, lo principal en una civilización ascensional es no tratar de usar simulaciones más que las que ya se tienen naturalmente. No saltarse pasos, no tratar de dar grandes saltos con la tecnología, sino ir aprendiendo conforme la evolución natural del alma, para no quedar atrapados en los hologramas del umbral. Pero bueno, espero les hayan gustado las respuestas. Esperamos más preguntas.
Ha sido un gusto estar contigo, Cecilio, con todos los que nos escuchan. Y bueno, esperemos que todo vaya para bien. Les mando un abrazo. Gracias. Finalmente quiero agradecer a todos los que nos escuchan, a todos los que comparten, a todos quienes nos hacen llegar sus preguntas. Gracias por ello. Gracias porque también me quedo pensando muchísimo en, en ello, en mi vida, en que si es un juego. O sea, creo que por primera vez siento que esto es un juego. Antes, incluso les puedo decir, tengo un tatuaje que dice It's just a game. Y no es que lo viera para recordarme que era un juego, se me olvidaba, pero ahora sí lo siento. Y ahora que lo siento, hasta digo, bueno, no era necesario ese tatuaje porque en realidad no tuvo como tal una relevancia. Sin embargo, a veces vamos dando esos pasos como saltos de fe que después sí se terminan materializando en algo muy diferente en la apertura de conciencia cuando lo ves. Y ahí es donde yo me doy cuenta que no requieres de nada externo y si lo requieres es solamente para recordar algo que ya eres. Entonces, pues muchísimas gracias. Les voy a dejar las redes, las voy a compartir. Nos pueden encontrar en Facebook como Conciencia Estelar 33, en Telegram como con-ciencia estelar. Este programa aparece en @conciencia estelar. Los invitamos, por supuesto, a pasar a Spotify, Conciencia Estelar. El correo electrónico para quienes deseen compartirnos más a detalle o más en confianza o más de manera sistemática, si así lo sienten. Más de ustedes. despertarsemillestelar@gmail.com. Si les interesa, por supuesto, ahondar, recordar quiénes son ustedes a partir de conectar con ustedes mismos, a partir de entenderse y entender que todo termina siendo un holograma, que todo termina siendo una forma de estar en el mundo desde una perspectiva y que sí, a veces podemos elegir o no porque ya tenemos predefinido el libre albedrío y bueno, hay cosas que sí, yo creo que sí son imposibles de hacer. Por ejemplo, si yo quisiera ser el presidente de Estados Unidos sería imposible, por más que trabaje en ello, porque definitivamente no va por ahí el camino, ¿no? Tal vez pudiese serlo, si no de mi país, pudiera hacerlo del municipio en el que estoy. Entonces, los sueños o la idea o la noción de libre albedrío, pues solamente se va sistematizando para poder orientarse hacia las experiencias que requerimos, que necesitamos y que seguramente buscamos vivir antes de encarnar aquí. Entonces, Cecilio Martínez, _hipnosis, y exploramos todo lo que su subconsciente de. Muchas veces van con algunas intenciones y después aperturan otras muy diferentes, pero siempre llegan a ese origen de lo que quisieron saber. Muchas gracias a todos y nos escuchamos hasta la próxima.